Bueno, el libro se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Hola Ricardo, hoy vamos a leer, ¿qué te parece? Un ratito. Hola Anita, qué bueno que ya están aquí, gracias por estar tan puntuales. Bueno, comenzamos con el prefacio. Dice, el escenario de El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que, en plenitud de energías, emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a un joven que le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad de expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la vida de Víctor Emil Frankl, 1905-1997. Situémonos en los años del pasado siglo de la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Víctor Frankl. Víctor Frank por esas fechas comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaba entre censuras y alabanzas las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frank recorrió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas y entre paréntesis análisis existencial como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente, vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío,
que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía, una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frank entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron. Junto a su mujer e hijos, el campo de Auschwitz, y allí murieron. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres a Frank planteó una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar a mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente, el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frank fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frank. Recordé otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar a Auschwitz, los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frank. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito, como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager. Mierda. Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años.
aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Eso me suena a lo que pasamos muchas veces, que sembramos o ponemos depositado todas nuestras esperanzas en un matrimonio, en una relación, ¿no le suena? A mí sí. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a estos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Esto a mí me llama la atención porque dice que él, aquí dice, ¿no? Que se veía a él mismo improvisando conferencias imaginarias. Esto hoy me resuena con lo que dice que visualicemos lo que queremos, que veamos antes de que sucedan las cosas, y él ya lo estaba aplicando en aquel entonces. Y luego la taquigrafía, que hoy ya no se usa, bueno, ya no es tan común, yo ya no veo a la gente que use taquigrafía. Yo sí veía a mi mamá como con una facilidad cuando quería, no sé, capturar algo que se le decía para un escrito. Mi mamá fue secretaria, escribía con mucha facilidad la taquigrafía y ahora ya no sé si las secretarias usan eso, pero antes sí. Entonces, esa fue la forma de cómo ir rehaciendo ese escrito o todo eso que se le fue, que había sido arrebatado. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esto suena a nuestros 16 días también en vela para estar leyendo. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkey y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzando este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Langley, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señala su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible, y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán en las alturas de un pedestal ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones, descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien, es verdad que la personalidad de las figuras históricas pueden erigirse en un icono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional, pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrante, heroico, inigualable, y eso no era el hombre Frank. La biografía de Frank, como lo de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto de la naturalidad con que asume sus éxitos como en la fortaleza para superar los fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos.
Los hombres ilustres siempre recomienzan y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante para que sí, pero que sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza.